Bienvenidos a un nuevo video en Crimen Mundial. Durante la década de los 70, hubo muchos casos de ejecuciones de mujeres, de las cuales dejaban confundidas a las autoridades y al público aterrorizado. Todos querían encontrar al hombre que había estado entrando a distintas casas durante la noche y atacando mujeres jóvenes hasta ejecutarlas. El nombre de Ted Bundy quedó escrito en los libros de historia cuando se convirtió en el principal sospechoso de todos estos atroces crímenes, pero no fue hasta que su misma novia, Elizabeth, le diera un tip a la policía que lograron encontrar al asesino y detenerlo. Continúa viendo para descubrir lo que pasó en esta historia. Hay muchos datos allá afuera sobre la vida de Ted Bundy. Primero nació en una familia humilde. Su mamá no lo quería y fue criado por abuelos muy estrictos, etc. Era un niño normal que se convirtió en un hombre normal, carismático y atractivo, pero escondía un secreto muy oscuro y en un momento decidió dejar de controlar sus impulsos y comenzó a ejecutar mujeres. Ted tendía un tipo. Todas sus víctimas eran jóvenes, atractivas y de pelo oscuro. Las seguía durante la noche, se metía a sus casas y las atacaba cuando menos lo esperaba. Según los medios de comunicación, una joven de 18 años fue su primera víctima, a quien no ejecutó, pero la cual quedó con graves secuelas permanentes en el cerebro debido a que fue golpeada en la cabeza y abusada con un objeto que estaba en su cuarto. Como muchos otros asesinos en serie, Ted Bundy tenía un modus operandi para acercarse a jóvenes de piel blanca que no pasaban de los 25 años. Ted rondaba por campus universitarios y centros comerciales en busca de mujeres parecidas a su exnovia, Elizabeth Klopfer, quien lo dejó debido a sus comportamientos extraños. Tras detectar a una jovencita, Ted se acercaba a ellas y les hacía creer que estaba lastimado de un brazo. Poco a poco comenzaba a platicar con ellas para seducirlas, pues se cuenta que el asesino sabía perfectamente que su aspecto físico era atractivo para muchas mujeres. Después de ello, las golpeaba y las subía a su Volkswagen de color amarillo. Tras ejecutarlas a golpes o degollaras, Ted abusaba a las jóvenes y abandonaba su cuerpo. El asesino, además, se llevó algunas de sus cabezas a su hogar para tenerlas como recuerdo. Con el tiempo, Ted fue arrestado tras encontrar pruebas incriminatorias en su bocho. Sin embargo, escapó de prisión en 2 ocasiones. En una de ellas, ejecutó a 2 jóvenes más y raptó a una menor de 12 años. Al final, Bundy confesó haber ejecutado al menos 30 mujeres, pero los expertos creen que ese número podría ser mucho más alto. Algunos de los nombres de las víctimas son los siguientes: Brenda Ball, de 22 años, Janice Ott y Denise Naslund. Sus restos fueron encontrados un mes después en el lago Sammamish. Laura Aimee, de 17 años, su cuerpo fue encontrado en los montes Wasatch. Roberta Parks, de 20 años, quien quedó con amigas para ir a tomar un café y nunca llegó. ¿Cómo es que Ted fue traicionado por Elizabeth Klopfer? Mientras Ted Bundy pasaba sus noches ejecutando mujeres, su vida tenía otro lado. Él era pareja de Elizabeth Klopfer, una mujer que conoció a Ted en un bar. Rápidamente se enamoró de él y comenzaron una relación. Bundy incluso se convirtió en una figura paternal para la hija de Elizabeth. La relación era normal y estable, pero cuando se comenzaron a revelar detalles sobre el caso, Elizabeth encontró algunas conexiones extrañas con Ted. Así que llamó a la policía para reportarlo como sospechoso. Al principio no le creyeron, pero al investigar, encontraron muchas cosas relacionadas con las ejecuciones en el coche de Ted Bundy, que era idéntico al que algunos testigos habían mencionado, y así fue como lograron atraparlo. Se dice que Ted Bundy ejecutó a más de 30 mujeres, incluyendo a una niña que pudo haber eliminado cuando tenía solo 14 años. Pero no todas las mujeres que atacó fallecieron. De hecho, hay algunas sobrevivientes que han dado sus testimonios incontables veces y que fueron las que ayudaron a condenar a Bundy en su juicio. Carol Daronch, una de las sobrevivientes, incluso contó la pesadilla que vivió al ser raptada por el criminal y cómo fue que logró escapar.
Carol tenía solo 18 años cuando fue raptada por Bundy y en 1974 ayudó a detenerlo, con un testimonio sobre su experiencia. Ella dijo que Bundy se le acercó en una plaza comercial y la convenció de acompañarlo diciendo que era policía y que alguien había intentado robar su coche, pero una vez ahí, el presunto policía intentó ponerle esposas en las manos, pero no logró cerrarlas, así que ella lo empujó. Él empezó a golpearla, pero logró abrir la puerta, saltó del coche y corrió a pedir ayuda, mientras Ted Bundy huía. ¿Cómo terminó la vida de Ted Bundy? Ted Bundy fue condenado a muerte por sus crímenes. Fue ejecutado un 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Se dice que millones de personas vieron su ejecución en casa y que miles se reunieron fuera de la posición para gritar "Burn, Bundy, burn", que significa arde, Bundy, arde, antes de su ejecución. Bundy se negó a elegir una última comida, así que le sirvieron bistec, huevos, papas fritas y pan tostado, que es la comida básica que los condenados de ese tipo reciben si no tienen una preferencia. Bundy falleció en la silla eléctrica. ¿Qué huella dejó Bundy además de sus crímenes en este mundo? Existen muchas películas y documentales que cuentan la vida y los crímenes de Ted Bundy, algunas desde la perspectiva de las víctimas, otras desde la de la policía y unas niñas desde el punto de vista del criminal. El más popular es aquel interpretado por Zac Efron. Una de las sobrevivientes de Ted Bundy dijo que Zac Efron era la mejor persona para interpretar al asesino debido a que Ted era atractivo y carismático, y Efron lograba reflejar eso. Esta película nos muestra un poco más de la vida de Bundy fuera de las ejecuciones, revelando el momento en el que su novia se dio cuenta de que él podría ser el responsable, llevándola a llamar a la policía y finalmente a abandonar a Ted para intentar tener una vida normal. Es así como llegamos al final de este vídeo acerca de Ted Bundy. ¿Qué te ha parecido su retorcida vida criminal? Déjanoslo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like que apoye al mismo, compártelo con aquellos interesados en el crimen y suscríbete para no perderte casos como este. Un saludo, hasta la próxima.